¿Qué tal? Mi nombre es Pablo Durán de Castro y hoy vamos a revisar una clase sobre la creación de etiquetas o tags en Revit. Vamos a empezar por buscar y abrir una nueva familia. La extensión que va a tener va a ser una extensión RFA, ¿no? Normalmente estas familias se encuentran en la siguiente dirección. Cuando hacemos una instalación de Revit, están dentro del disco C. Buscamos Program Data, Autodesk, y como ven, y estamos tratando de abrir una familia, nos está pidiendo extensión RFA. Buscamos la versión en la cual hayamos la carpeta en la cual tengamos nuestras familias. En este caso yo tengo esta carpeta RBT 2016. Busco en Annotations y busco en iPod tubería. Estas son otras anotaciones o etiquetas para tuberías, pero en este caso vamos a modificar esta que es así y que viene por defecto. Una vez que el modelo ha sido actualizado a la versión 2016, que es la que estamos trabajando, empezamos a modificar. Esta familia simplemente nos va a dar la dimensión, el diámetro de la tubería. Este texto que estamos viendo no es un texto común y corriente, es una etiqueta que quiere decir que va a cambiar de acuerdo a los parámetros. Si es que vemos las propiedades del tipo, tiene el nombre 2.5 porque es el tamaño del texto en el que se va a imprimir. Esa es una de las ventajas de Revit. Yo le puedo decir que se imprima del tamaño 2 milímetros, 1,5 milímetros, 1 milímetro, pero ya no son tamaños prácticos muy pequeños, ¿no? Hasta unos 5 milímetros es aconsejable. 2 milímetros es un tamaño que podemos aceptar y voy a cambiar el nombre de esta etiqueta a 2 milímetros. Simplemente la cuestión del tamaño. Y bueno, normalmente yo cambio a otro tipo de fuente, que dependiendo de ustedes pueden poner de alguna otra, ¿no? Normalmente yo uso Batang. Muy bien, guardo y veo qué parámetros nos está mostrando la etiqueta. Básicamente nos está mostrando el diámetro de la tubería. En este caso yo les recomiendo cambiar más que el diámetro, más que este size o tamaño, yo quisiera que se muestre el diámetro. Esa es la razón que acá no puedo modificar las unidades. Sin embargo, si yo tengo este parámetro del diámetro, puedo modificar las unidades en las que se va a mostrar esta etiqueta. Entonces yo tengo la opción de utilizar las opciones del proyecto, ¿no? Las opciones que yo estoy definiendo en cada proyecto. Puedo forzar que me muestre en milímetros con 3, 2, un decimal, en este caso sin decimales, y con unas unidades de milímetros. Normalmente el reglamento nos pide que pongamos dn como un prefijo antes del diámetro y podríamos añadir otro parámetro, pero en este caso voy a modificar las unidades para que me muestre en unidades de pulgadas. Simplemente queremos que nos muestre hasta 1/4 de pulgada en la precisión, para que lógicamente el diámetro de 3/4 de pulgada nos muestre de esa forma y luego se vayan haciendo los redondeos necesarios, ¿no? Aquí podríamos poner un igual. Simplemente en este valor de ejemplo, en vez de poner diámetro, vamos a poner que sea un diámetro de 1 pulgada. Y aquí estaría el diámetro igual a 1, ¿no? Acá este parámetro de tamaño yo lo voy a quitar. Y normalmente yo utilizo las propiedades, o un comentario, mejor dicho, de tipo. Una vez que tengo ese comentario de tipo, un valor de ejemplo para cómo se iría a mostrar en el caso de tuberías de agua potable, tiene
siguiente valor, tubería de agua potable de PVC. Luego podemos tener el diámetro y finalmente podríamos añadir la longitud. Esta longitud nuevamente, ¿qué unidades va a tener? Que no esté en milímetros, en este caso que se muestre en metros con 2 decimales. Y como un prefijo podemos poner la longitud. Y un ejemplo, un valor de ejemplo, 2.45 metros, ¿no? Entonces esto es lo que vamos a ver en la etiqueta, ¿no? Es simplemente el texto de ejemplo que habríamos puesto. ¿Dónde está el origen de esta etiqueta? Podríamos ver con BG. Puedo ver esta categoría de las anotaciones, y yo quisiera que me muestre los planos de referencia para tener una idea de dónde se encuentra el origen de esta etiqueta. Entonces, si se fijan, esta es más o menos la presentación que tendría una vez que yo lo cargue dentro de un proyecto que tenga tuberías. Entonces, para eso previamente habría creado este proyecto con extensión RBT, que tiene 4 tuberías que se utilizan normalmente, o que yo las utilizo normalmente en los proyectos. Una tubería de agua fría, una tubería de agua caliente, una tubería sanitaria y una tubería pluvial. Bueno, en este caso, si es que yo aprieto la secuencia de comandos TG, me va a decir que no hay ninguna etiqueta cargada para tuberías. Entonces me pregunta si quisiera cargar alguna ahora, ¿no? Como estoy modificando esta otra etiqueta, lo que voy a hacer, la voy a guardar, le voy a dar un nuevo nombre a la familia y voy a decir etiqueta para tuberías. Muy bien, con ese nombre se va a guardar y puedo cargar en el proyecto que ya lo tenía abierto. Entonces, ven que me va a aparecer como una flecha y deshabilito esa opción. Y me está mostrando las propiedades que tiene esta tubería, ¿no? Esta que es de agua caliente, esta tubería sanitaria, esta tubería pluvial. Entonces, ¿dónde se está cambiando esa propiedad para que nos muestre cada tubería diferente? Entonces yo tengo, ya les había comentado, distintas tuberías, pero estas son las que utilizo normalmente en los proyectos, ¿no? De agua fría, de agua caliente, una tubería sanitaria y una tubería pluvial. Ahora, si vemos las propiedades de este tipo de tubería, tenemos un comentario que nos va a decir tubería de agua potable de PVC. Y es lo que nos está mostrando en la etiqueta. Luego nos está mostrando el diámetro en milímetros. Es lo que nos pide el reglamento, pero para que el constructor tenga fácilmente o a mano el tamaño de la tubería en pulgadas, el diámetro de la tubería en pulgadas. Y finalmente tenemos la longitud, ¿no? Como este es un parámetro, yo le podría dar otra longitud como 3 metros, ya que está en las unidades de este proyecto están en milímetros, de poner 3000 y me aparece la longitud igual a 3000. Entonces este es un parámetro que va a cambiar de acuerdo a tamaño de la tubería. Muy bien, entonces como hemos visto funciona la creación de etiquetas, pero normalmente vamos a tener distintos tipos de etiquetas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a editar. Nuevamente volvemos a la familia y ahora vamos a ver un parámetro que es la visibilidad. Entonces vamos a tener distintas etiquetas una sobre otra, a depender del tipo para que se muestren una u otra. Pero como hemos visto, la longitud nos está mostrando sin las unidades de metros, ¿no? Entonces, y yo voy a decir que me muestre con unas unidades de metros. Puedo editar incluso en el valor de ejemplo para que me muestre cómo se presentaría. Entonces, otro tipo de etiqueta podríamos pensar
que sería una etiqueta que no incluya la longitud, ¿no? Vamos a suponer que es muy pequeño y solamente queremos tener el diámetro de la tubería. Entonces vamos a copiar 10 unidades hacia arriba, la misma etiqueta, y vamos a modificar. Ya tenemos la longitud. Quizás en vez de quitarle la longitud, aumentaríamos un parámetro. En el caso de las tuberías sanitarias, por ejemplo, tienen una pendiente. Entonces vamos a buscar el parámetro slope y lo vamos a agregar, ¿no? Como prefijo vamos a colocar PTE igual. Entonces nos va a mostrar una pendiente. Este es el valor de ejemplo, yo le estoy poniendo 2%. ¿Y qué unidades va a tener esta pendiente? Entonces no utilizo las unidades del proyecto porque podrían cambiar en un proyecto y otro. Entonces van a ser porcentaje con 2 decimales y con el símbolo de porcentaje. Entonces nuevamente voy a cargar esto al proyecto, pero ¿qué va a suceder? Como ya habíamos dicho, hay dos tags uno sobre otro. Tenemos tanto el tag que habíamos creado anteriormente y el tag nuevo que incluye la pendiente. Entonces, si es que lo cargamos en el proyecto, se están solapando uno y otro, pero queremos tener alguna forma para que nos muestre lo que necesitamos, ¿no? En este caso necesitamos un tipo u otro, y es lo que vamos a crear tipos. Entonces, dentro de los tipos de familia, yo utilizo esta metodología. Primero me creo un nuevo tipo, que se va a llamar tipo 1. Este tipo 1 va a tener ciertos parámetros, ¿no? Va a ser un parámetro sí o no. Entonces también va a ser tipo 1. Podría ser un poco más descriptivo, ¿no? Quizás decir, en vez de que se llame tipo 1, que me muestre diámetro o características de la tubería, diámetro, longitud, y el otro que me diga características de la tubería, diámetro, longitud y pendiente. Pero en este caso vamos a utilizar tipo 1 y tipo 2. Este tipo de parámetro lo voy a colocar nuevamente. Dentro de disciplina es una disciplina común, no es estructural, no es arquitectónica, no es de plomería. ¿Qué tipo de parámetro va a ser? Va a ser un parámetro sí o no. ¿Y cómo va a estar agrupado? Pondremos en este caso, solo como ejemplo, dentro de gráfico. ¿Cómo va a ser agrupado este parámetro? Simplemente para que haya un orden. Este va a ser un parámetro de tipo. Podría ser un parámetro de instancia, pero vamos a elegir que sea un parámetro de tipo. Muy bien, como habíamos visto que la opción es sí o no, entonces tenemos este caso. Y le voy a poner OK. Entonces, voy a mover nuevamente las 10 unidades para separar ambos. ¿Qué es lo que voy a decir? Esta etiqueta va a tener el parámetro de visibilidad asociado. ¿Por qué veo ambas? Porque está visible en ambas, ¿no? Y podría decir que no sea visible. O añadir un parámetro, asociarlo a un parámetro de la. Lo voy a asociar al parámetro tipo 1. ¿Qué quiere decir? Que cuando tipo 1 esté tiqueado, se va a ver. Cuando no esté tiqueado, no se ve. Simplemente esa es la utilidad de este parámetro. Entonces vamos a crear un nuevo parámetro, ¿no? Y una nueva familia, un nuevo tipo de familia, que se va a llamar tipo 2, ¿no? Nuevamente les digo, podría ser algo mucho más descriptivo, es decir, características de la tubería, diámetro, longitud, pendiente, etcétera, ¿no? Pero en este caso, para hacerlo simple, vamos a utilizar tipo 1 y tipo 2. Vamos a añadir un nuevo parámetro. Va a ser
Va a tener el mismo nombre para este ejemplo, que se va a llamar tipo 2, la disciplina común, pero no es longitud, es un parámetro nuevamente sí o no. ¿Y cómo va a estar agrupado? Si es que yo le pusiera otro, por ejemplo, me lo va a agrupar en otra categoría. Lo que yo quisiera es de que todos estos parámetros estén agrupados. Los voy a modificar y tipo 2 que esté como un gráfico. Es simplemente cómo va a estar ordenado esta familia, ¿no? Este tipo de la familia. Y bueno, lógicamente tenemos que buscar la coherencia. Cuando está tipo 1 activado, obviamente tipo 1 tiene que estar para que no estén prendidos los dos. Cuando tipo 2 esté seleccionado, tipo 1 tiene que no estar activado, ¿no? Tiene que estar tipo 1 y tipo 1 está tiqueado, ¿no? Tipo 2 está tiqueado. Muy bien. Entonces, ahora lo que me falta es asociar esta etiqueta a tipo 2. Entonces, dentro de visibilidad, yo voy a decirle que se asocie parámetro tipo 2. Entonces, cuando hemos cargado en el proyecto esta familia de etiquetas, cuando la hemos cargado en el proyecto, ¿qué es lo que ha sucedido? Que se ha creado una etiqueta o un tipo que se llama etiqueta para tuberías, ¿no? Por defecto, porque no teníamos ni tipo 1 ni tipo 2 creado. Entonces lo vamos a cargar en el proyecto y vamos a sobreescribir la versión existente con sus valores de parámetros. Si es que no hacemos eso, bueno, vamos a tener que hacer un trabajo posterior que vamos a tener que tiquear y quitar el tick, como decir sí y no, para seguir trabajando, ¿no? Para que funcione correctamente. Entonces en este caso vamos a poner sobreescribir la versión existente y los parámetros. Entonces, como ya les había comentado, este tipo había estado como etiqueta para tuberías, que era el nombre de la familia, o sea, duplicado el nombre. Le pondremos que sea tipo 1, que es el correcto, ¿no? Y vean que la pendiente es 0%. En este caso, le pondremos tipo 2 y vamos a verificar, ¿no? Tipo 1 no está tiqueado, ¿no? No está tiqueado. Tipo 2 sí, ¿no? Para tipo 2. Para tipo 1 está tiqueado. Y etiqueta para tuberías, en este caso ya está tiqueado. Eventualmente podemos borrar este tipo. Muy bien. Ahora lo correcto sería que esta no tenga pendiente, porque normalmente las tuberías de agua potable no tienen. Pero en el caso de la tubería sanitaria, sí me interesa que esté como tipo 1, para que me muestre la pendiente de esta tubería. Entonces, ¿qué vamos a hacer como ejemplo? En este caso, esta tubería tiene una altura de 10 centímetros, ¿no? Sobre el plano de referencia que estamos usando, que sería el nivel 1. Entonces, lo voy a cambiar a 125, ¿no? O sea, estoy aumentando 25 milímetros más. Y como ven, ahora tiene una pendiente de 1.25%. Si bien se ha movido nuestra etiqueta, nos está mostrando la pendiente de forma correcta, ¿no? Nuevamente podría cambiar la longitud de la tubería. Voy a prolongarlo un poco. Y tiene que cambiar el parámetro de acuerdo a ese cambio, ¿no? En este caso está 3.36. Lo mismo puedo hacer con la tubería pluvial. Le voy a dar una pendiente quizás un poco más baja. En vez de 100 le voy a poner 95. Como vemos, nuevamente la etiqueta se ha desfasado. Y si es que apretamos MA o Match Properties, también tenemos acá Match Type Properties, o sea, las propiedades de tipo. Yo puedo copiar las propiedades de tipo de este elemento y las puedo asignar a este otro. Como ven, se ha creado
una nueva etiqueta. Entonces yo puedo tener 2, 3, 4, 5 tipos de etiquetas, quizás reduciendo el tamaño de la etiqueta. Por ejemplo, en tramos cortos, quizás lo único que nos interesa mostrar es el diámetro de la tubería, y tanto en milímetros como en pulgadas. Lo demás lo podríamos obviar en tramos cortos. En tramos largos no hay problema, podemos mostrar toda esta información. Sin embargo, cuando tenemos una bajante sanitaria o pluvial, tenemos otra forma de notación, y podría editar la familia para tener ese otro tipo de notación. Dentro de crear, yo tengo la opción de crear líneas. Entonces voy a crear líneas y voy a crear un círculo en el centro de esta. Vamos a ir modificando muchas de las propiedades a medida que vayamos avanzando. Entonces, si es que yo cargo en este momento esta etiqueta, va a aparecer este círculo dentro de las etiquetas, lo cual no es correcto. Este círculo me va a servir para otro tipo de tuberías, ¿no? Entonces yo voy a querer que este redondo con esta raya se asocien a otro tipo. Entonces, dentro de tipos de familia, voy a crear un nuevo tipo que sea el tipo 3. Muy bien, tengo el tipo 3, pero tipo 2 sigue tiqueado, lo cual no es correcto. Nuevamente voy a añadir un parámetro. Este parámetro se va a llamar tipo 3. Podría ser, nuevamente, quisiera recalcar, mucho más descriptivo. Podría decir que se llame etiqueta para bajantes. Entonces, cuando yo lo vea en la lista, voy a saber a qué se refiere. Pero bueno, vamos a ver en tipo 3 que necesitamos. La disciplina es común, no es longitud, es un parámetro sí o no, y está agrupado como gráficos. Bien, lo acepto. Y tengo tipo 1, tipo 2, tipo 3. Pero si se fijan en tipo 2, como he creado este nuevo parámetro, está tiqueado también tipo 3. Entonces tengo que darle ese tiqueado. En tipo 1 igual. Y esto estaría correcto si es que yo cargo y le pongo sobreescribir. Pero vamos a hacer el ejemplo cuando no sobreescribimos los valores. Bueno, la visibilidad de este tipo de etiqueta va a ser cuando tipo 3 esté activado. Muy bien. Entonces tenemos, este es tipo 3, y le vamos a añadir otra etiqueta un poco más arriba. Vamos a quitar algunos datos, ¿no? Simplemente voy a querer que me muestre el comentario de tipo, no me interesa la longitud, y lo voy a cerrar. Otra etiqueta, en este caso, antes de copiarla, voy a decir que va a ser visible, ya no cuando tipo 2 esté activado, porque la he copiado de tipo 2. Simplemente sea visible cuando tipo 3 esté activo. Muy bien. Entonces tenemos el comentario de tipo. Voy a copiar un poco más abajo y le voy a poner un comentario que sería, este comentario tiene que ser individual, o sea, va a ser el nombre de la bajante. Entonces, para que sea individual tiene que ser, no ser una propiedad de tipo o un comentario de tipo, sino un comentario simplemente. Entonces lo vamos a cambiar. Tenemos el comentario y le vamos a poner el número de la bajante, ¿no? Vamos a suponer que va a ser la bajante 1, la bajante o montante 1. ¿Ya? Entonces se va a mostrar de esta forma: arriba la tubería de agua, luego su numeración. Lo
vamos a mover un poco más arriba para poder modificar esta, mover de acuerdo a lo que necesitamos. Pues ahí me parecería que estaría un poco mejor. Pues nuevamente revisamos la visibilidad, ¿no? Va a ser visible cuando esté tipo 3 activado, va a ser visible cuando esté tipo 3 activado. Voy a copiar una última propiedad, ¿no? Abajo, simplemente que me muestre el diámetro de nuestra bajante. Y bien, entonces voy a editar esta etiqueta. En vez del comentario, yo voy a querer que me muestre diámetro, ¿no? Como habíamos visto antes, diámetro nominal, que me muestre en milímetros, y nuevamente parámetro de diámetro, pero que me muestre con fracciones de pulgada hasta un cuarto de, ¿no? Igual, vamos a utilizar igual el diámetro, ¿no? En este caso sería, habíamos visto en el ejemplo 25, pondremos 20 y aquí que nos muestre 3 cuartos de pulgada. Estos valores simplemente son valores de ejemplo, ¿no? Estos van a ir cambiando de acuerdo a lo que necesitemos. Como vemos, está un poco pequeño el espacio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Podríamos agrandar la circunferencia. En vez de 7, que sea 8 diámetro, quizás 8.5 o 9. 9 entra bien y podríamos hacerla. Finalmente revisamos que este esté visible solamente cuando tipo 3 esté asociado. Vamos a hacer el ejemplo cuando no ponemos que se sobrescriban las versiones existentes y los parámetros. Simplemente vamos a sobreescribir la versión existente. Entonces va a haber un problema. Si revisamos tipo 3, nos está pidiendo con un signo de interrogación. Vamos a ver tipo 1, vamos a ver tipo 2, tipo 3. Entonces me voy a crear un corte donde voy a ver estas tuberías. Las voy a poner como bajantes o montantes. Estas tuberías, bueno, acá podemos ver ya que tienen pendiente. Las voy a copiar. Y las voy a rotar 90 grados. Pero antes de rotarlas, simplemente voy a quitar la pendiente para que una vez rotadas no haya el problema de la pendiente. Entonces a este también tiene una pendiente aunque baja. Una vez que le pongamos que se roten 90 grados estos elementos, si es que vamos a la otra vista, vamos a tener aquí lo que llamaríamos como se mostrarían en planta las bajantes o montantes, ¿no? Entonces yo voy a poner TG y como son las 4 del mismo tipo, voy a poner qué tag me va a mostrar. Voy a buscar las tuberías, pipes, y dentro de etiqueta para tuberías yo voy a decir que me etiquete con el tipo 3, es el que hemos creado para los bajantes y montantes. En este caso sí que tenga una flecha. Entonces, ¿por qué aparece este signo de interrogación? Básicamente porque esta tubería como tal, si bien lógicamente tiene el comentario del tipo,
no tiene el comentario individual, que es el que se encuentra en este caso, en este lado a la izquierda, ¿no? Entonces, este comentario individual vamos a suponer que es la bajante 5. La estamos numerando como 5. Entonces, tenemos tubería de agua potable, PVC, número 5 y el diámetro. Podríamos cambiar el diámetro, quizás es un poco grande para una tubería de agua potable. Quizás para un edificio, más correcto utilizar 1 pulgada. En el caso de la tubería de agua caliente que está aquí de 4 pulgadas, no le he puesto que se pueda cambiar. Voy a editar el tipo. Voy a ver que el tamaño mínimo y el tamaño máximo había estado como 4 pulgadas, ¿no? Entonces, en este caso, voy a cambiar a otro tipo de tubería. Quizás una tubería de esquema 40, etcétera. Ahí me permitiría tener estos otros diámetros. Pero no voy a hacer ese cambio, es simplemente un ejemplo. Vamos acá. Entonces, voy a poner TG. Y nuevamente aparece la propiedad del tipo, tubería de agua caliente, polipropileno y el diámetro. Entonces aquí podría cambiar, quizás le podría poner 6 pulgadas, ¿no? Y aquí me aparece el diámetro ya. Quizás lo más correcto sería que le ponga 150 6 pulgadas, ¿no? Entonces, ¿qué número de bajantes podría modificarlo acá? O sea, había sido la montante 3 de agua caliente. En este caso, por ejemplo, si yo le pongo TG nuevamente, y este caso ya es, por ejemplo, una bajante. Entonces, podría buscar tener un nuevo tipo de tubería. En este caso, tubería sanitaria de PVC, que sea la bajante número 1. Entonces, como ven, dentro de un mismo tipo de tubería o de etiqueta para tubería, puedo tener 3 tipos o más. Yo he llegado por el momento hasta ahora en 10 tipos, que algunas tuberías eran muy pequeñas. Incluso les he puesto las flechas para la dirección del flujo. Es un poco más moroso, pero sirve. Y esto obviamente se lo puede llevar a AutoCAD. Bueno, lo que les decía, ¿no? Podría tener otro tipo o duplicar este tipo, se llama tubería sanitaria PVC. Podría duplicar y crear la tubería 05 bajante sanitaria de PVC. Esta bajante sanitaria, el comentario del tipo ya no va a ser tubería sanitaria, sino va a ser bajante sanitaria. Entonces le damos OK. Y aquí cambia, ¿no? Entonces todas nuestras bajantes sanitarias, si es que encontraría alguna otra, que tengan este tipo, lógicamente, van a llamar bajante sanitaria. Sí. Bueno, con eso concluye este video. Espero que les sea útil. Y si es que tienen alguna duda o comentario, no duden en hacerme la pregunta al respecto. Gracias.